El curso es bastante Pastor, buenas importante. noches. Buenas Pastor, noches. buenas noches. Sol también, Es ¿no? que me llamó porque mi internet está un poco lento. Ya, Sol, bienvenida. Eh, este módulo que vamos a estar trabajando nosotros es un módulo bastante importante para su formación teológica y sobre todo para su formación doctrinal en cuanto a lo que es el tema de la doctrina de Cristo, ¿no? Todo lo relacionado a la persona de Cristo, eh, vamos a estar trabajando. Así es que espero que usted pueda estar atento a todas las sesiones, no procure no faltar, ¿no? Porque se va a perjudicar. Cada sesión es un tema nuevo, así que preferible es que no falte, ¿no? Haga un esfuerzo para que pueda estar aquí, ¿no? Este campo de estudio, o el tema de estudio que vamos a estar haciendo, pertenece a la teología sistemática. La teología sistemática se encarga de agrupar, clasificar los temas que en la Biblia podemos encontrar, ¿no? Entonces, parte de la teología sistemática es el tema del estudio de Cristo, ¿no? Todo lo que la Biblia nos proporciona, la información que la Biblia nos proporciona acerca de la persona de Cristo. Así que vamos a tener algunos recursos que vamos a usar para entender mejor esta parte, ¿ya? Vamos a hacer uso de la Biblia, ¿no? Pero también vamos a hacer uso de la historia de la iglesia, ¿no? Los documentos que se fueron elaborando a través de la historia de la iglesia, donde se van definiendo algunas doctrinas, ¿no? Alguna formulación teológica de lo que ahora nosotros confesamos como fe, ¿no? Como nuestra fe. Así que vamos a hacer uso de la historia también de la iglesia, vamos a revisar algunos aspectos históricos y también vamos a hacer consulta de algunos escritos hechos por teólogos, ¿no? Teólogos que han trabajado este asunto y vamos a tener que dar lectura, ¿no? De algunos libros que les voy a dejar en el sílabo para que usted, con bastante dedicación y tiempo también, pueda leerlo, ¿no? La información que yo les voy a dar en clase es una información que les va a ayudar, pero necesariamente la van a tener que complementar con las lecturas que voy a dejar, ¿no? Alumno que no lee prácticamente va a quedar con un vacío, un gran vacío del conocimiento que deba recibir, ¿no? Así que procure, ¿no?, cumplir con todas las asignaciones que le voy a dejar para que pueda usted ser bendecido, ¿no?, con el estudio que va a hacer, ¿no? Bien, voy a presentar el sílabo que vamos a estar trabajando. Y poder poner un acuerdo para que veamos cómo vamos a llevar a cabo esto, ¿ya? Entonces, permítanme presentar el sílabus. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué me dicen si se ve, ya? La señal está un poquito lenta, ¿no? No sé también acá. ¿Se escucha mi voz bien o entrecortada? Se escucha, profesor, se escucha. Sí, se escucha, Pastor Madrid. Se escucha bien, ¿no? Ya. Sí. Entonces, parece que no avanza. Bien. Ahora un minutito. Voy a compartir entonces la pantalla, ¿eh? ¿Se ve la pantalla? Sí, Pastor.
Sí, Ya, señor Gol. Sí, señor Gol. entra al Word. Bien, entonces vamos a ir viendo el sílabus, después se lo voy a enviar también al grupo de estudio para que lo tenga. Entonces el programa que ustedes están desarrollando, bueno, ya lo tienen ahí, ¿no? Información pastoral, ministerio pastoral. El módulo que vamos a estar desarrollando es teología sistemática, el campo de la cristología, la doctrina de Cristo. Bueno, yo voy a ser el expositor las 8 sesiones. Ahí está mi correo electrónico, mi teléfono también, si quisiera hacer una consulta. Y el año que nos corresponde este módulo, ¿no? Descripción del módulo. A ver, por favor, Javier Trujillo, ¿puedes leer? Punto 1. Un ratito, estoy con mi... ¿Es posible? eh, disculpe, pastor, mi internet está un poco lento acá. Ya. Si no, le pedimos a alguien que está, a ver, en lista. Adi, ya vi no, Adi, ¿puedes leerlo? ¿Hay posibilidad de leer? Sí, pastor. Por favor. La descripción, ¿verdad? Descripción del módulo. Listo. A lo largo del curso, el alumno logrará definir algunos conceptos esenciales. Asimismo, logrará entender con precisión conceptos cristológicos, definir sus límites y explicar sus fundamentos. El alumno también podrá reafirmar el lugar principal y autoritario de la escritura dentro del estudio del campo cristológico. Este campo de estudio es la base necesaria para el desarrollo posterior de toda la teología cristiana. Claro. Un aspecto fundamental de nuestra fe descansa en la persona de Cristo, ¿no? Dice que nuestra fe está puesta sobre un fundamento y sobre ese fundamento nadie puede poner otro, ¿no? Y el fundamento es Cristo. Entonces, como cristiano, la base principal de su fe tiene que estar en el conocimiento y entendimiento de quién es Cristo, ¿no? Entonces, este módulo tiene esa finalidad. Usted debe conocer los conceptos claros, ¿no?, precisos, bíblicos y bien fundamentados, ¿no? Uno para definir algo tiene que tener buena fundamentación. Cualquiera puede hablar cualquier cosa, ¿no? Pero hay que fundamentarlo, sostenerlo, sustentarlo, en nuestro caso, con la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a tener esa es la descripción del módulo. Objetivos. A ver, Roger Luna. Amén, pastor. Sí, ahí está. 2. Que el estudiante adquiera un conocimiento de la teología como área de estudio, centrándose específicamente en el área cristológica. Que el estudiante conozca y sea consciente de las diversas reflexiones cristológicas, sepa cómo evaluarlas y o enfrentarlas. Que el estudiante reflexione acerca de cuestiones cristológicas permanentes. Que el alumno esté familiarizado con algunos textos bíblicos importantes. Que el estudiante elabore una metodología de estudio y un acercamiento exegético de los textos. Muy bien. Eh, Excelente. Entonces, hacia eso apuntamos, ¿ya? Espero que podamos llegar juntos a los objetivos, ¿no? Acá tengo el bosquejo del curso, cómo vamos a estar llevándonos en las sesiones que vamos a tener. A ver, la primera sesión, hoy y las semanas que sean necesarias, vamos a tratar el tema de los asuntos preliminares a la cristología. Entonces vamos a ver las controversias cristológicas que hubieron en los primeros siglos de la iglesia, ¿no?, del cristianismo. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, ¿no?, con el pensamiento acerca de Cristo en los primeros siglos, ¿no? Cómo la iglesia fue entendiendo y definiendo algunas cosas de Cristo, ¿no? También los errores, las falsas enseñanzas, las doctrinas falsas, las herejías que se cometieron en los primeros siglos, ¿ya? Y cómo eso también fue combatido, ¿no? Cómo fue descartado. Entonces la primera sesión va a tener que ver con esto.
ya cómo se fue entendiendo la cristología en los primeros siglos, ¿no? Y cómo se fue debatiendo o se fue resolviendo esos problemas. Ahora, para ayudarnos a esto, vamos a necesitar la lectura de dos libros, ¿ya? El primer libro es el que escribe Francisco Lacueva en su volumen 4, La persona y obra de Jesucristo. Ujú. Este libro vamos a tener que leer la parte donde dice primeras herejías y controversias cristológicas, que están desde la página 37 a la página 56, ¿ya? Entonces, esa es la primera asignación para esta semana. Y luego hay una lectura que va a reforzar su primera lectura. La segunda lectura es del autor Luis Berkhoff, es un clásico de la teología sistemática, sobre historia de las doctrinas cristianas. Van a leer el tema La doctrina de Cristo desde la página 127 a la página 144. ¿Ya? Van a leer estas dos. La primera tiene una tarea. La primera tiene una tarea. La tarea es responder del libro que va a leer, la primera lectura de la cueva. Va a responder de la página 41, va a responder las preguntas 1, 2, 5 y 7. ¿Ya? Cada tema que el autor desarrolla, siempre al final hace preguntas, ¿no? Para que el alumno las pueda responder. Entonces, lee la cueva y responde de la página 41 las preguntas 1, 2, 5 y 7. De la página 48 responde la pregunta 3, 5, 6, 7. Y de la 56 responde la 1, 4, 6 y 7. ¿Ya? La entrega de este material o de esta tarea vamos a dejarla para la siguiente semana. O sea, acá hay un error en la fecha. Lunes, hoy estamos 20, ¿no? El lunes 27. Entonces, el lunes 27 de mayo, usted tiene que entregar su tarea. La tarea que es las respuestas de cada una de las preguntas de las páginas que seleccionó, ¿no? Y de la segunda lectura le va a ayudar a usted para reforzar lo que ha leído en la primera. Yo voy a preguntar de manera ahí aislada, no voy a preguntar a ver que nos comente algo de lo que leyó de Berkhoff. No hay un reporte, ¿no? No hay reporte de lectura, eso es para usted. Pero como yo sé que ha leído, porque le voy a preguntar en clase, ¿no? Le voy a preguntar, a ver, hermano Jorge, díganos qué dice Berkhoff acerca de esto, ¿no? Entonces, hermano Jorge nos va a decir algo, ¿no? Porque lo leyó. A ver, Lógicamente, si no lo leyó, no va a poder decir nada, ¿no? Entonces, ya eso me indica que no lo leyó, pues, ¿no? Entonces, cada lectura es parte de la responsabilidad de ustedes, ¿no? No son muy extensas las lecturas, no vayan a pensar que son bastante, ¿no? Son breves, ¿no? No son muy largas, ¿ya? Pero que son necesarias, ¿no? Amén, pastor. Sí, Pastor, solamente quería decir, me gusta su metodología, pastora, porque ya. en otros seminarios he visto que están aplicando esa metodología, ¿no? Ujú. Me interesa, me gusta y bueno, estoy contento por participar de su clase. Ya, gracias, Jorge. Listo. Entonces vamos a ir en la primera sesión trabajando esto, ¿no? Esperamos de repente en 2, 3 sesiones acabar esta primera parte porque es un poquito largo, es más histórico, ¿no? Pero que es necesario aprenderlo, ¿ya? Acá todavía no formulamos algunos conceptos, sino más bien vamos viendo más o menos la parte de la historia, ¿no? Ya, esa es la primera sesión, ya, el lunes 27 me entregan las respuestas, ¿no? Ahora, la segunda sesión que vamos a estar viendo con ustedes es, a ver, esta fue la primera sesión, esta es la segunda sesión. La segunda sesión, a ver qué pasa, ¿no? Ya, a ver, vamos a poner acá que está un poco rebelde.
La primera sesión. La segunda sesión está acá. Tiene que ver, ahora sí, con la... Ya, acá está. La cristología en sí, ¿no? Vamos a ir analizando a la persona de Cristo. ¿Ya? Tiene que ver con el tema de la humanidad de Jesús, verdadero hombre, la divinidad de Cristo, el verdadero Dios, y la comunicación de sus dos naturalezas, ¿no? La humana y la divina. ¿Cómo se da esto en la persona de Cristo, la comunicación de sus dos naturalezas, ¿no? Para esto nos vamos a ayudar con la lectura que nos deja Wayne Grudem, que es un teólogo sistemático también, muy bueno, su teología sistemática. Es más contemporáneo que Grudem, que Berkhof, ¿no? Berkhof es ya un teólogo bastante antiguo, es un clásico Berkhof, ¿no? Pero Grudem es más contemporáneo. Tuve la oportunidad de conocerlo en la presentación que hizo justamente de su teología sistemática, ¿no? Entonces, su teología sistemática es bastante sencilla, no es muy complicada de entender, ¿no? Es justamente para que podamos acercarnos sin ninguna dificultad a leerlo y entenderlo. Entonces, él toca un tema muy importante en el capítulo 26, que es la persona de Cristo. ¿Ya? La persona de Cristo, de la página 553 a la página 590. Ese es el tema que toca en este capítulo, ¿no? Esta lectura es importante, necesaria, obligatoria, ¿ya? Que usted la haga. Ahora, de esta lectura, usted tiene una tarea, ¿no? Como siempre, las tareas ayudan a estimularlo a que haga la lectura, ¿no? Primero, tiene que elaborar un mapa conceptual, ¿sí? Donde se describa con claridad cómo se presenta la humanidad de Jesús, cómo el autor, en su teología, en su capítulo 26, describe con claridad la humanidad de Jesús, ¿no? Usted lo tiene que bosquejar en un mapa conceptual, ¿no? Segundo, hacer otro mapa conceptual donde se describa con claridad cómo se presenta la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces hay dos tareas que son dos hojas en realidad, donde usted va a sintetizar toda la lectura en un mapa conceptual, ¿no? Tomando lo que la lectura le va a dar y ordenándolo, ¿no? Donde corresponda la información y presentando los mapas conceptuales, ¿no? Entonces, ese mapa conceptual me va a ayudar a ver si usted pudo entender y pudo leer este capítulo 26. Es una tarea, no es muy complicada, ¿no? Si lo lee, no va a ser complicada, ¿no? Tienen que leer, ¿no? Ahora, la lectura 2 es complementaria, no voy a exigir ningún trabajo, pero sí es importante que la lean, ¿no? Es de otro teólogo sistemático, James Leo Garrett, también antiguo, clásico. Y vamos a leer del tomo 1, los capítulos del 35 al 45, ¿no? Página 557 a la página 656, ¿no? Entonces, ahí lo dejo como una lectura complementaria, ¿no? Para que usted lo pueda tener, ¿ya? Y la lectura 3, ¿no? Tiene que ver con la teología sistemática que hace Lewis Sperry Chafer, ¿no? Es otro teólogo sistemático, en su tomo 1, capítulo 23, tema Dios el Hijo, su encarnación, ¿sí? Un tema bastante importante, ¿ya? Esto sí va a demandar una tarea. Y tiene la tarea, el tema es elaborar un mapa conceptual donde se describa con claridad el tema de la encarnación, ¿no? Cómo se dio este evento, ¿no? De la encarnación de Cristo. El verbo se hizo hombre, se hizo carne, ¿no? Vamos a ponerlo en un mapa conceptual, ¿ya? Esta lectura es breve, ¿no? Pero profunda, ¿ya? En la página 354 a la 370, ¿no? Son 16 páginas, no es mucho, pero le va a ayudar mucho, ¿ya? Ahora, el otro tiene que ver con la lectura de Lewis Sperry Chafer,
de la teología sistemática, ¿no? Tomo 1. Y ahí vamos a tratar el tema de Dios, el Hijo, la unión hipostática, ¿no? ¿Cómo es esto de que el Hijo es Hijo y el Padre es Padre, ¿no? Pero los dos son uno. Hablando de Padre e Hijo, ¿no? También la persona del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo se da esa unión, ¿no? Hipostática, ¿no? Es un término teológico, hipostático, ¿no? Vamos a ir viéndolo después. Esto solo va a requerir un informe oral, ¿no? Yo voy a preguntar y lo voy a solicitar a ustedes, ¿no? Para que me lo puedan entregar, ¿no? La fecha de entrega para todos estos trabajos vamos a ir viendo, ¿ya? Yo voy a ir indicando cada semana cuando le toca la entrega de los mapas conceptuales y del informe oral, ¿no? Lo voy a indicar, ¿ya? No se preocupe, por ahora no hay que ponerlo, ¿ya? Y la última sesión, ¿no? La última sesión tiene que ver con la persona de Cristo en sí. Y dos temas, los estados de Cristo y los oficios de Cristo, ¿ya? Para eso nos vamos a ayudar de la teología de Berkhoff también, haciendo uso de las páginas 394 a 435 y de 482 a 488, ¿no? La lectura es obligatoria, ¿sí? Y habrá una exposición personal sobre alguno de los temas leídos, ¿ya? Aquí sí voy a pedir a ustedes que preparen una exposición pequeña, breve, de 10, 8 minutos, donde pueda tocar algunos de los temas que van a ir leyendo ahí, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre las sesiones que vamos a estar trabajando? 3 sesiones para 8 clases. En algunas sesiones nos vamos a demorar más. Supongo que nos demoraremos 2, 3, de repente en alguna de ellas, ¿no? Que demanda un poco más de tiempo. A ver, preguntas, ¿estuvieron atentos? Si no, repito otra vez. Pastor, Bien, bien. bueno, con respecto a las tareas, ¿se le puede presentar en cualquier documento, ya sea en Word o cualquier, bueno, a su personal será, ¿no? ¿O en qué otro archivo lo presento las tareas? La tarea, por ejemplo, el tema de las primeras lecturas, donde me van a Claro. presentar las respuestas, ¿no? Ujú. Se tiene que entregar la próxima semana, eso sí, ¿no? Me lo tienen que enviar en un Word, ¿no? Ya, Poniendo ahí, pues, página 41, pregunta 1 y su respuesta, ¿no? Pregunta 2, su respuesta y así, ¿no? Me tienen que entregar para la semana que viene, ¿no? Lunes 27. a su En personal, Word. Y a mi WhatsApp me tienen que mandar, pues, ¿no? O a mi mejor WhatsApp, porque el correo a veces ya no lo leo. ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces, gracias. quizás usted manda y no leo y puedo pensar que no lo he hecho, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más que le interese? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Ya, si usted está aprobando esto, ya está haciendo un compromiso conmigo. Estamos firmando un contrato, ¿no? Ujú. Estamos poniéndonos de acuerdo. Estas son mis cláusulas, usted está aceptando. Entonces tiene que cumplir el contrato, ¿no? Si no cumple, lo denuncio, ¿no? Así es. Lo denuncio al señor y ya el señor se encargará, pues, ¿no? Bien, pregunta, ya que ustedes no me preguntan, yo les pregunto, ¿no? ¿Tienen los libros que les he mencionado? Algunos sí y algunos no. Bueno, si nos pudiera pasar en PDF, pastor. Ya, ¿quién está hablando? Que no lo puedo ver. Jorge, perdón. Jorge, ya. ¿Los demás tienen? Por favor, avísenme. Hermana Zuli, Sol, Julio César Blas. No, pastor. Ninguno. Ya. ¿Y Pero cómo bueno, pensaban hacer la tarea si no me dicen nada? el clásico, internet. Pastor, el Bercor, la clase pasada, el pastor Alberto nos envió lo que es Bercor. Lo que es de Schaffer, sí, no tenemos no tengo de Schaffer su teología sistemática. A ver, el módulo pasado les entregó el libro de Berkhoff, Luis Berkhoff, ¿no? Sí. De la cueva también tenemos de la persona de Cristo también,
Ya. Entonces ya tienen de la persona de Cristo la cueva. Sí, lo que faltaría solamente de Schaffer y del otro contemporáneo. Ya, entonces tienen la cueva y tienen de Berkov para esta semana. Para estas semanas que vamos a estar. Gruden, ¿no? Para la primera sesión ya tienen los libros, ¿no? Pregunto a todos, ¿tienen los libros? Levante la mano ahí, ¿ya? Algunos falta, A ver, levante la mano. Cristian, ¿tiene los libros? Sí, estoy buscando en mis archivos. Creo que el Que pastor los ha Alberto. mandado, dice el pastor Alberto, Sí, el sí. módulo Estoy pasado. ¿Tiene? buscando, estoy buscando en mis archivos. Creo que lo voy a Ya. encontrar. Roger, Pastor, sí tiene. La Adi, de Luis Berkhoff no la tengo. de Berkov no tiene. Ya, voy a mandar el Berkov. Bueno, voy a mandar el Berkov, ¿ya? ¿La cueva lo tienen? Tampoco No, tiene la cueva. pastor, no, Este, el de la cueva tenemos El hombre, su grandeza y su miseria, pero ese también es un tomo 3, el que nos compartió el pastor. ¿La persona de Cristo no tienen? No, Ya. Mano Javier, ¿usted tiene el libro, La persona de Cristo? Sí, el pastor Antonio, la clase pasada nos envió, ahí lo tengo, ¿puedo sacarlo? Ya, entonces lo reenvía al grupo, pues. Ya, ahí vamos a ver. Ahora, el toque no va, mano Javier, si lo tiene ahorita. Ya, al toque, un minuto, vamos a la base de datos. El Berkov si lo tienen, entonces ahí está. ¿Ya? Y si no, lo mando Berkov también, pues, ¿no? Para que lo tengan, ¿eh? Y la semana que viene les envío el otro libro de Gruden, ¿no? Wayne Gruden, para que lo puedan leer. Tienen que hacer su biblioteca virtual, pues, hermanos, ¿ya? Tienen que hacer su biblioteca virtual, tienen que organizar bien el material que tienen, ¿no? Clasificarlo. Estos libros son de teología sistemática, los que estoy enviando, entonces ahí lo clasifican, ¿ya? Bien, entonces no hay más preguntas sobre el sílabus y cómo nos vamos a entender, ¿ya? Eso sí, algo importante, ¿ya? La asistencia a todas las clases, si usted asiste a todas las clases, ya le dan un porcentaje de su evaluación, ¿no? Entonces, si usted asiste, ya tiene el 25% de su nota, ¿no? Ahora, si no asiste a las clases, digamos, no asiste a 3 clases, de las 8 que hay, no viene a 3, prácticamente usted misma se está desaprobando, ¿no? Ya no hay opción a poderlo subsanar. Tendría que volver a llevar el curso, ¿ya? Así que procure no faltar ninguna, ¿no? No diga, ay, tengo dos opciones, entonces falto 2, ¿no? No, pues no haga eso, pues, ¿no? A unas clases falta por algo ya que se escapa de nuestras manos, algo muy urgente que nos impide, ¿no? Pero si no es así, póngale un poco de esfuerzo, dedicación, ¿no? Empeño. El 50% restante es la entrega de trabajos que usted me va a hacer, ¿no? Las tareas que le estoy dejando me va a entregar, entonces, si cumple todo, tiene 50%, ¿no? Si no me cumple todo, va a ir bajando el porcentaje, ¿no? Y el otro 25% tiene que ver con el trabajo final que les voy a dejar, ¿no? Y ya, y con eso, 100%. Si cumple todo, 20, pues, ¿no? Si no cumple todo, ya va a empezar a ir bajando su calificación, ¿no? Para que pueda aprobar este curso conmigo, necesariamente tiene que sacar 14. ¿Ya? Si saca 13, está jalado, ¿ya? Así es el contrato que estamos haciendo. Muy bien. Listo, ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, si no hay preguntas sobre el sílabus, ¿cómo nos vamos a ordenar? ¿Ya? Entonces ya quiero empezar ahora con el primer tema que vamos a estar viendo, ¿no? También le voy a enviar mi material, ¿no? La exposición que hago también se lo envío para que lo tenga, ¿no? Lo pueda repasar y pueda ahí verlo, ¿no? Tenemos hasta las 10, entonces 8:30 hacemos un receso para tomar un cafecito, un tecito, algo, ¿no? Está haciendo frío ya, entonces nos abrigamos con una tacita caliente, ¿no?
Bien, vamos a empezar entonces con el primer tema, que tiene que ver con las controversias cristológicas, ¿no? Voy a hacer uso del PowerPoint para que usted pueda ver, ¿no? A ver, voy a presentar la pantalla. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Ajá. ¿Se nota? ¿Se ve? ¿Se ve? Pastor. ¿Se nota la pantalla? ¿Se ven? ¿Sí? Ya. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, nuevamente presentar el tema, ¿no? Cristología. El estudio, la doctrina acerca de Cristo, el estudio de la persona de Cristo, ¿no? Su servidor va a estar a cargo de cada sesión. El punto con el cual vamos a partir es las controversias cristológicas, ¿no? Esa imagen la saqué de internet, pero ese es el Cristo mormón, pues, ¿no? No sé si usted ha visto sus imágenes de los mormones. Es el Cristo que ellos han retratado, pues, ¿no? Bueno, no se sabe cuál fue la fisonomía de Cristo, pues, ¿no? Su semblante ni nada. Así que una imagen nos puede ayudar, pues. No vaya a pensar que soy mormón, ¿no? Pero la tomé porque, bueno, tenía un mejor aspecto la imagen, ¿no? Pero ahí está, las controversias cristológicas, ¿no? Vamos a ver algunos asuntos preliminares que nos van a ayudar a entender todo lo que viene adelante, ¿ya? Primero, ¿no? Se empieza a formar algunos conceptos, algunos entendimientos que tuvieron o que empiezan a tener los padres de la iglesia, ¿no? Cuando yo me refiero a los padres de la iglesia, me estoy refiriendo a los primeros discípulos de los apóstoles, ¿no? O sea, la generación apostólica, digamos, los testigos oculares de la resurrección de Cristo, los apóstoles, ¿no? Ellos tuvieron una primera generación de discípulos que siguieron la enseñanza después de la muerte de los apóstoles, ¿no? Estos seguidores o sucesores o discípulos de los apóstoles se consideran pues los padres de la iglesia, ¿no? Y también los discípulos de los apóstoles, ¿no? La tercera generación de cristianos, ¿no? Ellos elaboraron escritos, elaboraron algunos enunciados, dando a conocer lo que ellos entendían acerca de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo era la cristología de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos decían acerca de Cristo, ¿no? Entonces, ellos empezaron primero el tema de la predicación del Evangelio a través de la salvación en Cristo, ¿no? El tema fundamental en la era de los padres de la iglesia, ¿no? Y de los apóstoles era el tema de que Cristo es el que salva, ¿no? Cristo es el que viene, Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, ¿no? O sea, el mensaje era solamente orientado a la salvación, ¿no? Cristo es el Salvador, ¿no? Cristo es el Salvador, como lo podemos ver bien en el libro de los Hechos, ¿no? El mensaje apostólico tenía que ver con eso, ¿no? Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido a salvar, ¿no? Así que el tema fundamental sobre Cristo, en la idea de los padres de la iglesia, era el tema de la salvación en Cristo, ¿no? Ahora, esto se puso más fuerte, el tema de la predicación, por causa de la persecución, ¿no? La persecución a la iglesia cristiana duró cerca de bueno, la persecución y el maltrato, ¿no? Empezó desde el comienzo, ¿no? Pero se intensificó o se puso más agudo en los siglos 3 y 4, ¿no?
ahí empezaron las persecuciones ya más feroces a la iglesia, ¿no? Así que mientras la iglesia estaba padeciendo la persecución, el único discurso sobre Cristo es el Salvador, ¿no? Es el Mesías, el Hijo de Dios, en él hay salvación, arrepiéntanse, sálvanse, ¿no? Ese era el tema, la comprensión que hubo en los primeros siglos acerca de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezan las discusiones acerca de la persona de Cristo, ¿no? ¿Cuándo empiezan ya a reflexionar un poco más acerca de la persona de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la detonante, ¿no?, que da origen a las controversias cristológicas, a las discusiones cristológicas que se van a dar? ¿Sabe cuándo empieza? Cuando la iglesia deja de ser perseguida. Cuando viene la paz para la iglesia, cuando ya el emperador Constantino, ¿no?, trae paz a la iglesia, permite que la iglesia sea una religión más del imperio, ¿no? Él deja que el cristianismo se exprese con libertad, ¿no? Entonces entonces la iglesia deja de ser perseguida, entonces la iglesia como que entra en reposo, ¿no?, en paz. Y empieza ya a elaborar algunos pensamientos, ¿no?, sobre Cristo, ¿no? Y empieza a preguntarse, ¿no?, acerca de la persona de Cristo, en cuanto a su humanidad, ¿no?, si Cristo realmente fue un hombre, si realmente fue Dios, ¿no? Y cómo es esto de que es hombre y también Dios, ¿no? Y cómo es que es Dios y es hombre. Entonces empiezan las preguntas acerca de la persona de Cristo, ¿no? ¿Cuándo? Cuando empieza la paz, ¿no?, en la iglesia. Entonces las preguntas que empiezan a hacerse, ¿no?, es: ¿Cristo es hijo de Dios? ¿Mm? ¿Cristo es consubstancial con el Padre? ¿Cristo es Dios mismo? ¿No? Entonces empiezan a analizar un poco qué relación hay entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo, ¿no? Estos son las primeras preguntas que se hacen, ¿no? Vuelvo a repetir, esto se da casi a finales del siglo II, comienzo del siglo III, ¿no? Mediados del siglo III empiezan ya las controversias, las discusiones, los pensamientos acerca de Cristo, ¿no? Y entonces lo primero que empiezan a pensar, ¿no?, es: si Cristo es hijo de Dios y es igual al Padre, consustancial con el Padre, entonces Cristo es Dios mismo, pues, ¿no? O sea, el Jesús que hemos visto es Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo, ¿no? Entonces, ahí empiezan a formularse estas primeras preguntas, ¿no? ¿Qué relación hay entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo, ¿no? Si hay alguna pregunta, ya, me puede interrumpir nomás, ¿eh? Si usted quiere preguntar algo, me puede, con confianza, yo me detengo y usted me pregunta, ¿ya? Bien, entonces empieza el asunto de la naturaleza, ¿no?, humana y la naturaleza divina en Cristo, ¿no? Se empiezan a cuestionar, a preguntar cómo se da esto, ¿no? En base a estas preguntas, la iglesia buscaba definir algo. Quería elaborar ya conceptos, ¿no?, claros de lo que estaban tratando de entender. ¿No? Querían establecer que Jesús era Dios, es Dios, ¿no? Ese es lo primero que querían llegar, ¿no?, a determinar. Jesús, el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios que estuvo aquí, es Dios, verdaderamente es Dios, ¿no? Lo primero que debían establecer. Su humanidad. No solamente Jesús es Dios, sino también Jesús es verdadero hombre. Entonces, estos dos enunciados, la iglesia trataba de definir con claridad. Y al tratar de definir esto,
empezaron las controversias, las discusiones, ¿no? A tratar de definir esto. ¿Qué discusiones empezaron? Fíjese. Primero, ¿cómo es esto de que lo humano y lo divino estén en una sola persona? Un poco difícil de entender también para nosotros hoy, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo humano de Cristo y lo divino que es Cristo estén en una sola persona? ¿Cómo será esto, no? ¿Cómo se origina esto? ¿Cómo funciona esto, no? Siendo Dios, siendo hombre, ¿cómo es, no? A veces es Dios, a veces hombre, a veces es los dos juntos, uno gobierna al otro, el otro se sujeta. ¿Cómo es esto, no? Entonces, en esa reflexión, la iglesia buscaba definir algunos conceptos, ¿no? También se buscaba distinguir, ¿no? Distinguir estas dos realidades en la persona de Cristo, ¿no? Distinguir a la deidad de la humanidad en una sola persona, ¿no? Para que no se mezclen, ¿no? Porque si no hay una distinción entre lo humano y lo divino, parece que las dos se fusionan, ¿no? Como que se unen, ¿no? Se sueldan. Y no es así, ¿no? La iglesia trataba de definir esto, ¿no? La adecuada distinción entre la deidad y la humanidad en una sola persona, ¿no? Atiende esta parte, ¿ah? ¿Qué es lo que la iglesia buscaba definir en los primeros siglos, ¿no? Cuando la iglesia ya empezó a elaborar doctrina. ¿Y cuando la iglesia empieza a elaborar doctrina? Cuando entra la paz romana, ¿no? Cuando la iglesia deja de ser perseguida, ¿no? Ya empiezan a pensar y a tratar de definir cosas, conceptos doctrinales, ¿no? Y este es uno de ellos. En ese intento de querer definir doctrina, establecer lo que se debe creer y lo que no se debe creer, se cometieron errores, ¿no? Se cometieron errores, como suele pasar, ¿no? Como suele pasar cuando uno trata de definir conceptos teológicos, ¿no? Muchas veces en el esfuerzo de tratar de establecer algunos conceptos teológicos, doctrinales, nos podemos equivocar, ¿no? Porque no somos infalibles, ¿no? Nos podemos equivocar, podemos caer en error, ¿no? La única autoridad infalible que no contiene errores es la palabra de Dios, ¿no? Pero todo esfuerzo teológico, ¿no?, puede estar sujeto a errores, ¿no? Y esto es lo que eso es lo que ocurrió en este tiempo, los primeros siglos, ¿no? En el intento de establecer cosas, ¿no?, cometieron errores. ¿Y qué errores cometieron? Vamos a ver, ¿ya? Por defender la humanidad, o sea, algunos querían poner énfasis en la humanidad, ¿no? Querían definir que Cristo fue, sí, verdaderamente hombre, y querían defender esto, ¿no? Por hacer eso, cayeron en el error de negar totalmente o en parte su verdadera deidad, ¿no? Entonces, al tratar de defender lo humano en Cristo, descuidaron lo divino y se fueron para un lado, ¿no? Fueron defensores de la humanidad, pero se alejaron de la deidad, ¿no? Ese fue uno de los primeros errores, ¿no? Ahora, atención con esto, ¿ya? Con lo que les voy a decir. Estos errores cristológicos que aparecieron en estos primeros siglos son los mismos errores que siguen apareciendo hoy a través de diferentes fachadas, ¿ya? Las mismas herejías que hubieron en los primeros siglos sobre Cristo, ahora se vuelven a repetir, ¿ya? Hay grupos que se llaman algunos cristianos, pero dentro de su enseñanza cristiana, cristológica, contienen algunos de estos errores. Y usted como estudiante tiene que saber discernir
cuál es el error en el que están cayendo, ¿no? Para que pueda ser, para que pueda notar si verdaderamente están en la doctrina correcta, ¿no? Entonces, importante esto, ¿ah? ¿Qué errores se cometieron? Primero, negaron totalmente o en parte la verdadera deidad, ¿no? Se fueron para el lado humano y descuidaron lo divino. Segundo, por intentar defender la deidad, ¿no? Y establecer la divinidad de Cristo, descuidaron o negaron totalmente la humanidad. Entonces, habían dos lados, ¿no? Los que defendían solo la humanidad y descuidaban lo divino, y los que defendían lo divino y negaban la humanidad, ¿no? Entonces, esos dos extremos se fueron, ¿no? Y hubo una discusión por esos puntos, ¿no? Otros enfatizaron a la persona, ¿no? Solamente enfatizaron a la persona y no consideraron lo humano y lo divino, ¿no? Observe bien estos errores, ¿eh? Enfatizan a la persona de Cristo, pero no atienden lo humano ni lo divino, ¿no? No hacen esa diferencia entre lo humano y lo divino. Lo congelan, lo unen, lo sueldan en una sola persona. Ese es un error también en el que cayeron, ¿no? Y el otro error es que enfatizaron el carácter distinto de sus dos naturalezas, ¿sí?, sin considerar la unidad de la persona, ¿no? O sea, en este caso, se lo dividieron a Cristo en dos, humano y divino, sin considerar que era solamente uno, ¿no? Esos fueron los errores que cometieron. Pregunto, ¿entendió lo que he explicado acerca de estos errores? Sí, pastor. Por mi parte. ¿Quién está? A ver, voy a llamar lista, ¿ya? Porque a mí me gusta llamar lista porque apagan su cámara y no sé dónde están. Me han dejado solamente con Roger y con Javier y Cristian, ¿no? Lo demás, no sé, Jorge también está ahí. Ya, Zulin, ahí está, Zulin. ¿Entendiste los errores que se cometieron? Corre, pastor, ahorita justo entré otra vez porque se me fue. ¿Saliste? ¿Saliste de tu casa? No, se salió el Zoom y ahorita acabo de entrar otra vez. Ah, se fue la señal. Sí, no escucho esa parte. Ya, Acabo de... pero ¿estás leyendo? Sí, sí leo. Ya, léelo por favor y dime si entiendes, ¿ya? Adi, Y sí, ¿dónde está Adi? Adi, Ahí estoy ¿entendiste? bastante. Sí, pero también tengo dudas. Sí, pero tienes dudas. A ver, Sí, en la tercera. Entiendo, creo que todas. La tercera, cuando dice enfatizar en la unidad de la persona sin considerar sus dos naturalezas. claro. O sea, ¿qué explicaron, no? O sea, ellos solamente decían ¿Combinaron? que en la persona de Cristo, ¿no?, sus dos naturalezas se habían unido de tal forma que no se distinguían la una de la otra. O sea, era una persona sin distinción de que es humano y divino, es solo una persona, Mm, ¿ya? O sea, otros distinguían las dos naturalezas, pero no consideraban a la persona, ¿no? Lo contrario, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco en detalle, ¿no?, cómo es esto, lo que pensaban con algunos conceptos que formularon, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les hago un ejemplo antes de pasar a la otra lámina, ¿ya? A ver, Cristian está ahí, creo, ¿no? Cristian, a ver, cuando Jesús tomaba alimentos, comía, tomaba el pan, su cena, ¿quién comía? ¿Lo humano, lo divino o los dos?
Los dos, pastor. ¿Cómo, Cristian? Ay, perdón. Los dos. Los dos. Ya. Roger, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Roger? ¿Quién comía cuando Jesús se alimentaba? Yo creo que es la parte humana de él. Lo malo. Entonces tú, por ejemplo, Cristian, no está haciendo distinción de la naturaleza, lo está tomando como persona, ¿no? Los dos. En el caso de Roger, está haciendo distinción. Está diciendo que en Cristo hay algo humano, que es lo que está haciendo, ¿no? Eh, y está haciendo la distinción que lo divino no participa, ¿no? Entonces, a eso, ahí justo ha dado en el clavo, ¿no? Entonces, eso eran los errores que ellos cometían, ¿no? Y ahora vamos a ver en qué consistía esto, ¿ya? Primer error. ¿Qué cosa descuidaron en el primer error? Ah, Divino. la humanidad. Lo divino. ¿No? El Descuidaron lo divino y se fueron al lado humano. humano, Jesús es humano, pero no atendieron lo divino, ¿no? Quiere decir que a Jesús lo presentaban solo como hombre. Primer error. Una persona, sí, pero no divina, sino humana. Fíjese el primer error, ¿eh? Cristo fue un hombre, una persona, como usted y como yo, pero no divino. Primer error. Segundo error. Segundo error. Cristo fue una persona divina, pero no humana. Segundo error. Cristo fue una persona divina, pero no humana. Tercer error. Cristo fue humano y divino, pero no en una persona. Y el último error, Cristo no fue humano y divino en distinción, sino una persona unida entre las dos. O sea que cuando algo hacía Cristo, hacía la persona. No se distinguía en lo humano y lo divino. Estos 4 errores fueron los que provocaron las herejías en su momento, en los primeros siglos, ¿no? Y que la iglesia tuvo que combatir y tuvo que formular una respuesta clara a lo que se debía creer. Les vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir que estas herejías, que ahora vamos a ver con detalle el nombre de cada una de ellas, son las mismas que ahora siguen dando vueltas a través de distintas congregaciones. Y que muchos creyentes, entre comillas, las están aceptando, ¿no? ¿Ya? Y usted, después de este estudio, va a usted ver si la persona cuando habla de Cristo está en lo correcto o ha caído en una herejía, ¿no? Ya, vamos a ver la primera etapa, ¿ya? Cómo se da estas controversias en la primera etapa, ¿no? En los primeros comienzos, ¿no? Los primeros grupos sectarios, ¿no? Estos grupos se manifestaron entre los siglos I y II. Estamos hablando que estos grupos aparecieron al final del siglo I, durante el siglo II. Quiere decir que el último apóstol ya había fallecido. ¿Quién es? El apóstol Juan. El apóstol Juan ya había fallecido año 90 más o menos. Antes del fin del siglo I, Juan ya había fallecido, el último apóstol. Estando vivo Juan, el apóstol Juan, aparecen ya las primeras herejías sobre Cristo. Estando vivo todavía Juan, ¿ya? Y luego de la muerte de Juan aparecen otros grupos más, ¿no? Juan
Juan combate, ojo, el apóstol Juan combate una de estas herejías. ¿Ya? Y lo hace escribiendo una carta que la tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Ya? En el Nuevo Testamento hay una carta que escribe Juan, primera de Juan. ¿Ya? Esta carta, en su contenido, Juan está describiendo la herejía en la cual algunos estaban cayendo. Y la corrige y los ataca, ¿no? Para que la iglesia no caiga en ese error. Primera de Juan, ahora vamos a ver qué textos son esos, ¿no? Primera de Juan, ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Pero estamos ubicando el contexto histórico, ¿no? Juan estaba ya por morir. En ese tiempo aparecen los primeros sectarios, ¿no? Que se propagan después en el siglo II. ¿Cuál es el primer grupo sectario? Tome nota. Docetismo, siglo I. Los docetas, docetismo, siglo I. ¿Qué decían los docetas o el docetismo, ¿no? Ellos, esta herejía tomó este nombre porque el docetismo viene del griego, de la palabra griega dokeo, ¿no? Que significa parecer. La traducción del griego de esta palabra dokeo significa parecer, ¿no? Por eso es de que se le nombró así a este grupo. Porque, ¿qué decían ellos? Ellos decían, bueno, sus orígenes antes de formular lo que decían, ¿no? Tienen que ver con la cultura helénica y el pensamiento oriental, ¿no? Que quiso tomar lo helénico, el pensamiento oriental, y tratar de juntarlo con el pensamiento cristiano, ¿no? Y llegaron a caer en esta herejía, ¿no? Ahora, ¿qué pensaban ellos? Negaban la humanidad de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ellos negaban la humanidad de Jesús? Por el pensamiento helénico y oriental. ¿Cuál es ese pensamiento? Que la materia es mala, ¿no? O sea, lo físico es malo. Entonces, en la divinidad no puede ver la posibilidad de que pueda unirse con lo material. ¿Por qué? Porque lo divino no tiene ninguna relación con la materia, porque la materia es mala. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús no pudo ser un hombre tal y como nosotros, y menos que la divinidad pueda estar en él como hombre, por el pensamiento que ya les dije, ¿no? La materia es mala. Entonces, ¿qué es lo que vimos a Jesús cuando estaba caminando por la tierra de Palestina, ¿no? ¿Quién caminó, pues? Si Jesús realmente no fue hombre, porque lo divino no puede estar en el hombre, entonces, ¿quién fue lo que estaba caminando? Solo tenía una apariencia. Esa fue la respuesta que ellos dieron, ¿no? Como Cristo debía ser puro, solamente tomó la apariencia humana. O sea, no era humano en sí, sino también solamente tenía una apariencia, una forma humana. Era como un espectro, ¿no? O una representación, lo que ahora ya lo podemos entender como una representación virtual, ¿no? De Cristo, ¿no? No es humano, 100% humano, no es materia, está pareciendo ser materia, ¿no? Por eso esta secta se le llamó docetismo, por el doqueo, ¿no? Parece humano, pero no es humano, ¿no? Eso se difundió mucho en el siglo I, ¿no? El docetismo abarcó eso, ¿no? Negaban la humanidad de Cristo porque ellos consideraban que el Cristo, no podía tomar materia, ¿no? O hacerse materia. Ahora, ¿cómo fue esto? Cristo, dice, fue formado en el cielo, ¿no? Y fue expelido por el útero de María. María solamente fue un instrumento que canalizó el ingreso de Cristo al mundo, ¿no? Pero no hubo
digamos, un desarrollo embrionario, ¿no? No creció el embrión, no se desarrolló como todos los seres humanos se desarrollan, sino simplemente que entró y ¡uf! Se deslizó como ¿cómo se llama? Como esos juegos para niños, ¿cómo se llama? Tobogán, tobogán, así. Tobogán, como los toboganes, ¿no? Así, ¿no? Ajá. Y que todo el embarazo de María fue una apariencia, ¿no? En realidad no hubo un embarazo, ¿no? Porque no hubo un ser que se estaba formando. Cristo entró y ¡fum! Pasó por ahí, ¿no? Solo para entrar, ¿no? Eso era lo que Correcto. ellos pensaban, ¿no? Y bueno, esta herejía tomó bastante acogida en el siglo I, ¿no? Muchos empezaban a creer así, ¿no? Que Cristo era solo divino. Docetismo, ¿no? Del griego doqueo. Luego aparece entre el siglo I y II, los ebionitas, ¿no? Siglo I y II aparecen los ebionitas, ¿no? ¿Quiénes fueron los ebionitas? Fue un movimiento judeo-cristiano, ¿no? O sea, sus raíces eran judías que se unían al pensamiento cristiano. El que formuló este pensamiento fue Epifanio de Bion. De ahí vienen los ebionitas, ¿no? ¿Qué dijo Epifanio de Bion sobre a Cristo, ¿no? ¿Qué dijo él? Ellos, en su afán de mantener el monoteísmo del Antiguo Testamento, usted sabe que el judío del Antiguo Testamento, bueno, ellos consideraban que solo había una sola divinidad, ¿no? O sea, y que Dios no podía hacerse hombre, pues, ¿no? Eran monoteístas, ¿no? Por mantener eso, por guardar eso, ellos negaron la divinidad de Jesús, su concepción virginal, ¿no? Negaron que Jesús fuera Dios y que hubiera sido concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Sino dijeron que Jesús simplemente fue un hombre como cualquiera que viene a este mundo, a través de una concepción natural con José, ¿no? Que el que hizo posible el nacimiento de Jesús fue José, ¿no? Uniéndose con María, pudieron procrear a Jesús. Y Jesús fue simplemente un hombre como cualquiera que viene a este mundo concebido a través de esa forma, ¿no? Eso dijo Ebión en su intento de mantener el monoteísmo del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, este Jesús nacido de José y María, Dios lo escogió como hijo especial, ¿no? ¿Por qué lo escogió Dios entre otros judíos? Porque Jesús fue el que mejor observó la ley, ¿no? Recuérdense que este es un grupo judeo-cristiano, ¿no? Entonces, Dios escogió entre otros judíos a Jesús, ¿no? Como hijo especial, porque Jesús destacó entre todos los judíos como el más aplicado en el conocimiento y en la práctica de la ley, ¿no? Así que fue el que sacó la nota más alta, ¿no? Y por eso Dios lo escogió, para que fuera su hijo especial, ¿no? Pero simplemente era un hombre, ¿sí? No fue divino. ¿Se dan cuenta? Los ebionitas negaron la divinidad y se fueron para el lado de la humanidad, ¿no? Jesús, hombre natural, hijo de José y María. Solo que llegó a ser hijo especial de Dios por su buen aprovechamiento en la ley. Cuando Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. En el bautismo, en ese momento, recién el Espíritu Santo llega a Jesús, ¿no? Y le da la conciencia mesiánica, ¿no? En el momento de su bautismo, luego de que Dios lo eligiera como hijo especial por la buena observancia de la ley,
Dios lo unge con su Espíritu Santo y le da la misión de que es el Mesías, ¿no? Le da el propósito de haber sido elegido, ¿no? En ese momento, Jesús entiende su papel como Mesías, ¿no? Entonces, fíjese, ¿no? En cómo ellos entendían a Cristo, ¿no? En su papel como hijo de Dios, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo empezaban a definir cosas, pues, ¿no? Los ebionitas, ¿ah? Antes de su muerte, cuando Jesús estaba muriendo, o antes de morir, el Espíritu Santo le dijo a Jesús, chao, me voy, te quedas tú, ¿no? Porque lo divino no puede morir, pues, ¿no? Entonces se va y lo deja Jesús en su humanidad, ¿no? Porque fue hombre. Así es que el que muere en la cruz no es lo divino, sino es lo humano. Ya, este es siglo I, siglo II. ¿Ya? Acuérdense, ¿eh? Vale, vamos a ver, vamos a avanzar uno. Si hay preguntas, me dicen nomás, no hay problema. Cerinto, ya con Cerinto ahí nos quedamos y luego vamos a refrigerar. Vamos a acabar con Cerinto, ¿eh? ¿Quién fue Cerinto? Vamos a ver, ¿ya? Siglo II. Cerinto fue un griego, ¿no? Que se convirtió al cristianismo, pero que empezó a difundir una de estas herejías, ¿no? Él empezó su enseñanza cuando Juan estaba todavía vivo, ¿no? Él inicia su enseñanza cuando el apóstol Juan está vivo, ¿no? Pero se hace más popular la enseñanza de Cerinto en el siglo II, pero ya inicia su difusión en el tiempo cuando el apóstol Juan estaba todavía vivo, ¿no? Ya estaba anciano, pero estaba vivo, ¿no? Y él dice que Jesús era un hombre ordinario, hijo de José y María, ¿no? Jesús era un hombre ordinario, ¿no? Como los ebionitas, ¿no? Era un hombre cualquiera. Y hacía una clara distinción entre el Cristo y Jesús. Para él, el Cristo era uno y el Jesús era otro, ¿no? Jesús era el hombre ordinario que nació de José y María, como nacen todos los niños concebidos por José en el vientre de María, ¿no? No había obra del Espíritu Santo ahí. Y el Cristo, o sea, el Mesías, que iba a salvar, era otro, ¿no? Así que Cristo era distinto a Jesús, ¿no? Hace una distinción. ¿Cómo se da esto? Cristo para él, para Cerinto, era un espíritu superior o fuerza poderosa. El Cristo, ¿no? Y Jesús era un mero hombre, ¿no? El Cristo desciende sobre Jesús en el bautismo y le da la capacidad para hacer la obra. O sea, que Jesús llega a ser el Cristo en el momento de su bautizo, cuando esa fuerza lo toma, ¿no? Y lo capacita para hacer la obra. En ese momento de su bautismo, Jesús llega a ser el Cristo. Pero ese Cristo abandona a Jesús antes de ir a la cruz o de morir en la cruz. Quiere decir que Cerinto negaba que Cristo era hombre. Negaba así rotundamente que era hombre. Por eso Juan escribe, vamos a ver
saque su Biblia ahora para que vea lo que Juan dice acerca de este personaje Cerinto. ¿Eh? Ahí en primera de Juan está lo que dice acerca de él. A ver, vamos a primera de Juan. Saquen su Biblia. A ver, primera de Juan. Ya tiene, a ver, ¿quién puede buscar el capítulo 2? 4. Versículo 18. 22. Amén, pastor. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya. Dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Amén. Ahora, ¿qué decía Cerinto? Que Jesús no es Cristo. El Cristo era otra fuerza diferente, otra existencia diferente. Y Jesús no era el Cristo, sino que el Cristo lo tomó a Jesús y luego lo dejó. Esta palabra de primera de Juan que ha leído nuestro hermano va directamente contra Cerinto. Ahora, no solamente eso, sino mire lo que dice el capítulo 4 de primera de Juan también. 4, del 1 hasta el 3. A ver, ¿qué dice? Lea alguien. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ya? Hijitos, Hasta ahí nomás, hasta el 3. Observe, ¿ah? sí, ¿Quién es el anticristo? aquel que niega. El que niega que Jesús ha venido en carne. ¿Qué quiere decir eso? Que el que niega que Jesús ha tenido, el Cristo ha tenido naturaleza humana como nosotros. El que niega eso es el anticristo. ¿Y quién negaba eso? Cerinto. Cerinto le negaba que Jesús o que el Cristo haya tenido naturaleza humana. Y por eso dice al final del verso 3 que ese anticristo o el espíritu del anticristo ya está en el mundo, en el tiempo de Juan, pues, ¿no? Cuando Juan escribe y les dice a la iglesia que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, dice, ¿no? ¿A quién se está refiriendo cuando dice ya está en el mundo? A Cerinto. Para Juan, un anticristo en ese tiempo era Cerinto, porque se oponía a la verdad de Cristo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Cómo Juan empieza a evidenciar la herejía que ya en ese momento se estaba presentando, ¿no? Así que primera de Juan, mis amados hermanos, capítulo 2, 4, ¿no? Tiene un destinatario en particular, ¿no? Es Cerinto.
es su adversario de Juan, ¿no? Teológicamente, doctrinalmente, ¿no? Y lo llama anticristo, pues, ¿no? Y efectivamente la enseñanza de Cerinto causó mucha alarma en el tiempo de la iglesia, ¿no? Muchos creyeron a Cerinto, ¿no? Y empezaron a seguir sus enseñanzas, y la iglesia tuvo que combatir con eso, ¿no? Entonces, ese fue el pensamiento de Cerinto, ¿no? Jesús, hombre ordinario, y que Cristo era distinto. El Cristo no tomó naturaleza humana, sino el Cristo tomó a Jesús y lo usó para hacer la obra y luego lo dejó, ¿no? Entonces Jesús como hombre simplemente fue un mero instrumento del Cristo, ¿no? Eh, Nada más, ¿no? Así que el que moría en la cruz no fue el Cristo, sino Jesús, el hombre, ¿no? Era un tremendo opositor a la iglesia, ¿no? Muy bien, ahí quedamos. Entonces, la primera parte, los primeros 2 siglos, siglo I y siglo II, ¿con qué se luchó principalmente? Pregunto a ustedes, ¿con quién se luchó principalmente? Los docetas. Con los docetas, ¿con quién más? Ebionitas Los ebionitas y Cerinto, ¿no? ¿Y cuál era el pensamiento de ellos? Principalmente, ¿no? El que más fuerza tuvo. Que Jesucristo no había venido. Que Jesús no era, pues, el Cristo, el divino, No era ¿no? el Cristo. No era el divino, sino era simplemente un hombre, ¿no? Que fue usado por el Cristo, ¿no? Negaban la divinidad de Cristo, ¿no? De Jesús, negaban la divinidad de Jesús, ¿no? Esa fue la primera parte. Bueno, ahí vamos a congelar las cosas. A ver, ¿quién ya se retiró para, a ver, creo que se ha salido Sol, ¿está Sol? No está Sol. Swilling tampoco. Creo que ellas dos faltan nomás, ¿no? No sé qué problema tendrán con la señal. Bueno, los demás todavía permanecen. Vamos a descansar 8:40. Descansamos unos 15 minutos. Vamos a tomar un cafecito, ¿no? Nos paramos un rato, nos movemos. Una galletita o un pancito, lo que haya, pues, ¿no? Entonces ya de ahí regresamos para continuar con la secuencia, ¿ya? Descansamos un rato. Regreso en 15 minutos más o menos.